Muy buenas tardes, dando continuidad al video que pusimos en consideración de nuestros seguidores, eh, a petición del doctor Silvano Parra, exfuncionario de la Secretaría de Gobierno, abogado especialista en el tema del derecho urbano, nos aconsejaba que concluyéramos el tema. Entonces continuamos con el escenario que planteamos ayer sobre la oportunidad procesal para alegar la nulidad en el proceso abreviado de policía, y tenemos que extendernos un poco más, ya que el proceso abreviado se aplica a diferentes clases de situaciones enmarcadas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, y encontramos que la nulidad es inherente a cualquier tipo de proceso que se encuentra regulado en el Código Nacional de Policía en comportamientos contrarios a la convivencia en materia de perturbación a la posesión, en materia de urbanismo, en materia de establecimientos de comercio, en materia de protección a la vida y a la integridad personal, y en fin, en todo tipo de comportamientos contrarios a la convivencia que se desarrollan en el marco legal del artículo 223, se puede generar la nulidad del artículo 228, ya que al existir un procedimiento común, entonces el artículo 228 es aplicable a todo este tipo de situaciones. El problema que encontramos responde a la siguiente pregunta: ¿puede alegarse la nulidad procesal del proceso de policía fuera del marco de la audiencia, tal como lo instituye el artículo 128? La respuesta para nosotros va a ser que efectivamente se va a dar el escenario en que la persona encuentre que se ha configurado una situación que genera una nulidad, y que esta nulidad debe ser alegada por fuera de la audiencia que establece el artículo 223, por considerar que efectivamente se genera la nulidad por cuanto la persona, por ejemplo, no fue notificado en debida forma, la inspección de policía, la autoridad de policía envió la notificación, pero esta fue rehusada, la persona ya no radica ahí, o simplemente al digitar el número de la dirección hubo un error por parte del funcionario que elabora la citación, o por la empresa que lleva el respectivo correo, o por el notificador de la alcaldía. Entonces, en este escenario encontraríamos que la persona no acude a la audiencia porque no se entera, y al no enterarse, pues no tiene la oportunidad procesal de alegar la nulidad, y como consecuencia de esto se ve desprovista de un medio de defensa que garantice que estuvo enterada del proceso civil o proceso urbano, o el proceso por establecimiento de comercio, y pudo ser sancionada. Entonces le quedaría, al aplicar de manera estricta el artículo 128, se queda sin posibilidad legal de defensa de alegar la nulidad por indebida notificación, por violación al principio de publicidad, que se desarrolla en el marco del artículo 200, del artículo
29 de nuestra Carta Magna. En tal evento, le tocaría a la persona acudir vía tutela ante el juez constitucional para que ampare su derecho a la defensa por violación al debido proceso en concomitancia con el principio de publicidad. Sin embargo, consideramos que haciendo una interpretación extensiva y entendiendo que el derecho debe entenderse como un conjunto, como un sistema, la oportunidad procesal para alegar la nulidad en el marco del proceso abreviado de policía debe entenderse que puede ser alegada aún fuera de audiencia cuando se presenta la primera situación que la persona no es efectivamente notificada, cuando existe un error en la elaboración de la notificación y se envía a donde no corresponde, o sencillamente cuando se entera, pero por circunstancias extraordinarias tales como fuerza mayor, caso fortuito, o porque se encuentra alguna situación especial que le impide comparecer al proceso, tal es el caso de que se encuentre enferma y no haya podido comparecer aún dentro del término de 3 días para justificar, podría, en el evento de que sea adelantada la audiencia y sancionada, podría acudir ante el inspector de policía directamente y alegar la correspondiente nulidad por violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, ya que debemos entender que estamos ahorita en un escenario de un derecho procesal constitucional en donde prevalece la Constitución Nacional sobre el ordenamiento sustantivo y sobre el ordenamiento adjetivo o procedimental. De suerte tal que no nos debemos de quedar solamente en lo que nos dice la norma del artículo 228 de la Ley 1801/2016, sino tenemos que hacer una interpretación armonizada sobre la base de la Constitución Nacional y sobre la base de que ninguna norma puede superar el marco legal de la Constitución Nacional. Y entendiendo que el procedimiento también es un derecho sustantivo de carácter instrumental que garantiza que las personas puedan acudir a la justicia para hacer el desarrollo de su ejercicio de su derecho de acción, de su derecho de contradicción o su derecho de excepción frente a una demanda que va a presentar, frente a una demanda que va a responder, frente a una sanción o condena o desestimación de pretensiones por parte de la administración encarnada por el inspector de policía. Entonces, de suerte tal que la oportunidad procesal señalada en el artículo 228 debe extenderse no solo al escenario de la audiencia que nos habla el artículo 123, sino también posterior a la audiencia, es decir, ya se falló efectivamente por una verbigracia, un proceso de urbanismo, la persona fue sancionada, fue multada, pero la persona observa que no fue notificada en debida forma, que fue mal demandada, que hubo un error por parte del funcionario y no individualizó e identificó al ciudadano que tenía que entrar a responder por el comportamiento contrario a la convivencia en materia de urbanismo. Entonces, en ese escenario, considera
interviniente que hay la posibilidad que alegue la nulidad ante el funcionario que profirió el acto. Encontramos un caso que fue objeto de tutela en el cual la persona resulta sancionada, fue mal notificada porque se confunde el número 649 con el número 349 y resulta que la persona del inmueble de la 349 sí efectivamente tenía un proceso, pero fue mal notificado y se envió la citación al 649, resultando impuesta una multa de cerca de 42 millones de pesos. En ese evento, considera el despacho que no tendríamos que irnos al escenario de una acción de tutela, sino directamente en hechos posteriores al proceso podemos alegar la situación que generó la tutela. Entonces, vamos a concluir que la acción o la nulidad propuesta puede ser presentada una vez acaecido el hecho generador de la tutela, de la nulidad, perdón, siempre y cuando la alegue la persona que no la generó. Vemos el caso que el ciudadano fue el causante de la acción de los hechos base de la nulidad, pero no podría favorecerse con el propio acto que él generó para alegar posteriormente una nulidad de su proceso. Es decir, la persona dio mala dirección para que el despacho se equivocara, entonces mal podría alegar el ciudadano que no lo notificaron bien, cuando él mismo fue quien dio la dirección hizo incurrir en error a la inspección de policía. Pero en el evento en que el ciudadano efectivamente están claros sus datos, pero es el despacho o el notificador o el escribiente o la compañía de correo quien incurre en el hierro de no notificar, y el inspector como director del proceso y director del despacho omite la verificación del acuse y recibe la correspondiente notificación, entonces en ese evento, una vez advertido por el ciudadano que se transgredió su derecho y que lo que pasó ahí podría generar una nulidad que afectaría la validez de lo actuado en el proceso, podría, aún fuera de la audiencia, alegar la nulidad o proponer la nulidad para que se invalide lo actuado en violación al principio de publicidad señalado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, encontrando que el artículo 29 de la Constitución Nacional no se debe hablar simplemente de un debido proceso, sino tiene una serie de instituciones tales como el derecho de defensa, debido proceso, derecho de contradicción, nulidad de la prueba por violación al debido proceso, violación a los derechos humanos, principio de juez natural, reglas propias de cada juicio, en desarrollo de la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por el Estado colombiano. Damos gracias a nuestros fieles seguidores y así damos por concluido el tema. Gracias.